Bueno, Juan, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en casa. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Placer. Un placer, la verdad tenía muchas ganas de hablar con vos. Voy a estar hablando con Juan Ignacio Pisano. Acá tengo su nuevo libro, su segunda novela, El viento de la Pampa los vio. Me encantó, la verdad. Lo recomiendo mucho. Publicado por Baltasar Editora. Volvés a repetir, ¿no? Editorial. Nuevamente, después, bueno, de aquel libro premiado, ¿no? Que ganaste Medife Filba 2020. Eh, la verdad que, bueno, el último Falcon sobre la Tierra, también por Baltasar Editora. Pero bueno, antes de hablar de tu libro, ¿no? De tu nuevo libro, que tiene toques que pueden traernos a lo que estamos viviendo, digamos, quería preguntarte cómo fueron tus comienzos como lector. Como lector, sí, tengo muy patente. El primer libro que leí completo, que me senté a leer un libro completo, fue Dylan Kifke, de María Elena Walsh. Sí, Me sí, un lo, clásico. me lo regaló una abuela, yo no me acuerdo, estaba en segundo grado, estaría, y me regalaron Dylan Kifke y fue el primer libro que leí completo. Todavía tengo el ejemplar todavía guardado. Fue eso, y después yo en la primaria fui a un colegio en Capital, en Caballito, se llama el Instituto Suma, hice parte de la primaria ahí, y todas las vacaciones de invierno hacían una feria del libro. En un patio del colegio hacían la feria, la semana anterior a las vacaciones de invierno. Y me acuerdo ahí compré algunos libros, compré Colmillo Blanco, compré Moby Dick, compré y Muy algunas librazo. historietas de Lucky Luke, de Lucky Luke, eh, Clemente, tengo algunas también que todavía compré. Bueno, eso fue, y Socorro, de Elsa Bornemann. Sí, 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 un clásico también. Ah, perdón, ya me estoy olvidando, de Elige tu propia aventura. Ese es como mi abanico de primeras lecturas de ahí, primeros años de la primaria, hasta cuarto, quinto grado, digamos. Qué bueno, ¿no? Como muchos arrancamos con Elige tu propia aventura o la colección Robin Hood. Y es generacional, sí. Bueno, la colección de Robin Hood, eh, yo tengo un par de ejemplares, pero no eso es porque heredé después. En mi casa había algunos, un Martín Fierro y alguno más pero eso como me antecedían, estaban ahí en la Claro. biblioteca de mi abuelo. Juan, hablando un poquito, bueno, después, cuando empezaste a sumar lecturas, ¿qué autores o libros puntuales te marcaron? ¿Cómo fue parte, digamos, del recorrido ya más de adolescente adulto, ¿no? En realidad mi relación con la literatura fue un poco, digamos, no fue como de un crecimiento lineal. Tuve como esa época en la primaria bastante fuerte. De hecho, además también hacían como en lengua, nos hacían escribir cuentos. Me acuerdo, yo escribía cuentos de terror. En esa época estaba muy fanatizado con el cine de terror también, viste, el cine clásico de los 80, las versiones de las películas de Stephen King, ¿no? Cementerio de Animales, sí. Bueno, en fin, toda la Sí, Freddy, sí. toda la saga de Freddy, todo eso yo fanatizado totalmente, todas las de zombies también. Eh, y escribí algunos cuentos de zombies ahí en el colegio, tuve como muy estimulado en ese momento. Después hubo una época así de mi primera parte de adolescencia, primeros años de la adolescencia, fin de la primaria, que medio me distancié un poco de la lectura. Sí, siempre mantuve como una relación muy fuerte con la ficción en general, digamos, porque sí, más allá de que tal vez no leía, pero consumía mucho cine. eh, eh, entonces tuve como esa etapa más de la primera etapa de la primaria, después una etapa que se me apagó, no sé si diría se me apagó, pero que no tuve tanta relación, me distancié un poco de la lectura. Y después volví ya al final de mi adolescencia. Yo en la secundaria hice una industria en automotores. Tuve mucho fanatismo también en la primaria con el turismo carretera. Bueno, de ahí un poco también lo de mi otra novela. Y volví después un poco a la lectura ahí al final de la secundaria, que tuve una especie de crisis existencial de decir, yo me encaminaba a la industrial y de ahí a ingeniería. Y ahí tuve medio una crisis existencial y ahí empecé como a leer de nuevo, los últimos años de la secundaria, eh, a leer literatura, ¿no? Eh, y ahí hubo algo que fue
de parte de la música también. Yo siempre, como que mi experiencia, mi vínculo con la lectura, la escritura, viene como cruzado, principalmente en literatura, pero cruzado con la música y el cine medio indefectiblemente. Y ahí fue muy importante Spinetta para mí. Escuchar mucha Spinetta en la adolescencia, comprar Guitarra Negra, el libro de poemas de él, y de ahí empecé como a leer poesía. Me metí, hice taller de poesía con Paula Jiménez España, una poeta que para mí fue muy importante, leía a Pizarnik, Joaquín Januzzi, tuve ahí como una affair con Januzzi, y después ya retomé, cuando empecé, los textos de ahí de literatura que recuerdo, recuerdo leer clásicos, muchos clásicos en esa época. Me acuerdo que tuve una época también muy fuerte con Kafka, Faulkner, bueno, Borges, tuve una etapa también que leía mucho Borges, bueno, Cortázar, como que me empecé a embeber ahí con clásicos. Yo no tenía un entorno literario. En mi entorno, mis amigos son de otro palo totalmente, mi familia sí lee, pero como clase media porteña, digamos, ¿no? Nada del otro mundo. Y ahí nombraste, bueno, que hiciste taller de poesía, pero también después hiciste taller de narrativa con Leandro Ábalos Blacha. Ahí trabajaste, ¿no? Los dos textos. Sí, con Leandro hice como una clínica por las novelas, que ya las tenía avanzadas y trabajé con él las novelas, pero antes, yo esto del taller de Paula Jiménez, estoy hablando, ponele año 2002, 2004. Claro. 2007 hice un taller con Inés Garlán en el Rojas, una clínica ahí también que quedé seleccionado para hacer una clínica con ella. Hice taller después también con Pablo Ramos, un par de años, Ah, muy bien. entre 2008 y 2009, que fue una experiencia muy importante también, esa para mí. En este caso, con vos se dio lo que pasa con muchos autores de tal vez no publican en el orden que las escriben, ¿no? Las novelas, que pasa mucho eso. Sí, En este caso, vos estás sí. ahora publicando, o sea, publicaste hace muy poco la novela por de la que vamos a hablar un poquito ahora, El viento de la Pampa. ¿Los vio? Muestra vuelta a la tapa. Pueden conseguirla hablando directamente con Baltasara, con la editorial, consultándote a vos, ¿no? Los puntos de venta. Sí, en los puntos de venta, en la página de la editorial están los puntos de venta. Sí. Todo además, es una editorial que se mueve muy bien, se maneja muy bien, así que se consigue el libro. Pero bueno, este libro es digamos, vos lo escribiste anterior al que ganó el premio, ¿no? Medife. Yo cuando, bueno, termino de leer el libro, para que todavía no lo leyó, al final de todo, no es que esté spoileando, sino que al final dice Buenos Aires, 31 de enero de 2017, así cierra, ¿no? La novela. Contá un poquito porque, bueno, para que todavía no leyó la novela, se va a encontrar con una pareja de Hilario y Amanda, con una nena chiquita, un bebita, Mara, que van primero a la costa, pero es una pareja que está medio destruida, digamos, ¿no? Como pareja. Sí. Es como que, nada, Sí. se nota todo ese bajón, esa monotonía que están viviendo, ¿no? Pero, bueno, ahí después empiezan a aparecer ciertas cosas que, bueno, tienen que ver con la distopía, bueno. ¿Cómo surge esta idea en la que por ahí muchos se pueden identificar con esto que estamos viviendo en la pandemia, ¿no? Wow. Primero, lo de la publicación, mi relación con la publicación fue esquiva al principio. Tengo otra novela también que terminé por 2008, 2009, 2010, que nunca la publiqué. Ahí, bueno, es difícil muchas veces hacer una primera publicación, ¿no? Sobre todo si no es una publicación o una edición autogestionada, ¿no? Y en ese caso, Mauro, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, estoy acá. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me No sé si escuchás? me fui yo. Hola, hola. Hola. Hola, yo te escucho, ¿eh? ¿Me escuchás? Hola, hola. A ver. Hola, hola. Se tildó, a ver. Ahí. Ahí, a ver. Acá Ahí estoy, va. acá Ahí estoy. va. No sé qué pasó. Ahí Sí, está. hay un tema de conexión, me parece que conexión tuya se tildó un poquito, pero yo Puede ser. te vi tildado, pero te escuchaba. Me decías, Perdón, bueno, no pasa corté. nada. No, seguimos, ¿Hasta seguimos. dónde escuchaste?
¿Hasta dónde escuchaste? No, no, esquiva la publicación. Nada, eso, fue un poco esquiva la posibilidad de publicación hasta que, bueno, se me dio que gané la convocatoria con Baltasara en el 2019. No, convocatoria 2018, la publicación fue en 2019, el último Falcon. Pasó una etapa también en la que no escribí mucho, porque estaba terminando la carrera, la facultad, bueno, en fin, mucho trabajo también, y fui postergando un poco eso, hasta que en un momento, en el año 2015, 2016, dije, tengo que escribir una novela y ir hasta las últimas consecuencias para publicarlo, porque tengo que ver si realmente voy a poder hacer algo en esto, ¿no? Yo quería, una parte mía, dedicarle a la escritura de ficción. Y ahí escribí esta novela, el viento de la pampa los vio, que la estuve tratando de mover en ese momento, la terminé en 2016, el verano del 2017 les hice las últimas correcciones, de ahí la fecha. Igual la fecha la agregué después, antes de la publicación. Fue un gesto aireano que copié. Básicamente le puse la fecha para que no pasara que se leyera la novela de la siguiente manera, diciendo, este chabón ganó un premio, aprovecha y mete una novela de una pandemia para vender. Quería evitar suspicacias por ese lado, de la lectura. Entonces, la feché, que la terminé en ese momento, la escribí 2016-2017. Y me quedó en el tintero porque en ese momento la movía 2017, sí, la fui moviendo, pero no tenía mucha repercusión, no era un buen momento para el mercado editorial tampoco. Muchos me decían eso, bueno, escribime dentro de 6 meses y vemos. Entonces no tenía llegada a editoriales. Surgió para escribir la del Falcon y dije, bueno, tengo esta idea, le doy para adelante también a esta, y tendré 2 novelas e iré probando en editoriales con 2 novelas hasta que publique alguna. Bueno, y ahí se dio la convocatoria de Baltasara y ahí avanzó esa publicación. Y ya una vez que había publicado en Baltasara, antes del premio ya habíamos acordado publicar esta novela también. No, está buenísimo porque además lo que yo pensaba, ¿no? Mientras leía la novela, que de paso vuelvo a decirlo, me gustó muchísimo y la recomiendo, que por ahí a veces cuesta por la temática en invocar en un catálogo, ¿no? Que por ahí se la juegue, Además, que a veces eso juega en contra. O sí, sea, la novela es muy buena y digo, para que la va a leer, más allá de esto de los zombies es un elemento más a la historia, digo, lo que me claro. pareció muy interesante es que vos estás contando una situación de pareja, de intento de reconstrucción de pareja, donde después se le suman los zombies, ¿no? Y toda esta distopía, este apocalipsis, Claro. ¿no? Es que la idea inicial, yo estaba de vacaciones con mi compañera, en ese momento no teníamos hijos, hoy tenemos 2 hijos, en ese momento no teníamos hijos, estábamos de vacaciones en las grutas, y estaba yo con esa idea de que tenía 2 o 3 ideas de novela, digo, bueno, le doy por acá, le doy por allá, hasta que dije, no, esto reda para una novela. O sea, dije, vacaciones, monotonía, en esos momentos donde empiezan a aflorar las cosas, los quilombos, digamos. Dije, bueno, voy a escribir esta novela, que pase esto, pero agregué a la hija para que hubiera un condimento más, ¿no? No sé, narrativamente me interesaba. Pero no avanzaba, y ahí fue que puse el apocalipsis zombie, digamos, y ahí la narración avanzó. Con el último Falcon me pasó algo parecido. La idea original de esa novela era un anciano en un geriátrico. O sea, parece como que escribir realismo es algo que me resulta medio esquivo, digamos. Cuando Claro. meto la Claro, distopía te de la ciencia destraba ficción, claro, te destraba la ciencia ficción. se me arma la historia ahí, sí, se ve que algo de mi cabeza funciona por ese lado. Acá Y bueno, sí, como decía, hay situaciones que son excelentes, como cuando van en el auto y de repente engancha una radio en Neuquén, donde el tipo está diciendo que los policías están enfrentando a zombies, ¿no? También, bueno, casi al principio del libro nombrás, hablan de la serie, de que estuvo leyendo una serie, perdón, viendo una serie. Bueno, sí. ¿tomaste algunas cosas, por ejemplo, de The Walking Dead o alguna película? Sí, bueno, es que a mí una cosa que a mí me pareciera, bueno, meto el zombie, pero había algo que para mí era ineludible, decir, bueno, no puedo escribir una novela de zombies sin darme cuenta que estoy en el año 2016, que hay 50 años de producción de ficción de zombies, por lo menos, sí, desde los 60 de mínimo con el cine y todo, y escribir sin tener en cuenta todo eso
me resultaba casi como un gesto de inocencia. Entonces dije, voy a usar eso, o sea, voy a colocar a la ficción como un elemento más dentro de la narración, ¿no? La idea es esa, la ficción, él ve Walking Dead, de hecho en el momento de la novela se narran fragmentos de la serie que él le cuenta a ella. Sí. Dije, meto a la ficción como un elemento, que en un momento cuando estalla todo, él le dice a ella, bueno, pero este es el mejor apocalipsis que nos puede pasar, porque nosotros conocemos, yo conozco de zombies, vamos a usar este saber para sobrevivir. Y metí como ese saber en el medio. Ahora, justo en el verano empecé a ver Los Soprano, que no la había visto nunca, Muy buena. y no entiendo cómo pasé 20 años de mi vida sin mirar esa serie, y ellos, y en la serie hubo algo que dije, claro, con la mafia pasa lo mismo, hacer una ficción realista, una serie como esa, sin tener en cuenta que atrás estaba El Padrino, Buenos Muchachos, Casino, ¿no? La serie mete eso como un elemento también que los personajes conocen y joden con eso y demás. Bueno, acá yo no había visto Los Sopranos, pero me pasó que pensé eso, digo, bueno, si va a ser una novela sobre zombies, no puedo eludir todo ese saber e incluso lo puedo usar a favor. Y bueno, No, fue un y poco la idea, es meter a la muy ficción interesante, como... ¿no? Eso, porque el tipo se piensa que se la sabe todas por ver The Walking Dead, ¿no? Para trabajar, Claro, para sí, vivirlo eso en persona, que no es lo mismo. Y claro, sí. ¿cómo fue el proceso de escritura? O sea, al principio era más costumbrista, por decirlo de una manera, hasta que decís, bueno, tengo que destrabarlo, lo destrabás con los zombies. ¿Cómo fue que, digamos, habías avanzado mucho en la No, historia? tendría 20, 25 páginas, que es más o menos parte de lo que es la primera parte de la novela, antes de que estalle el apocalipsis. Tenía escenas sueltas de ellos dos en distintas situaciones, de Claro. toda esa primera parte. Pero no lograba avanzar en el sentido de, no lograba meterme en el conflicto de la pareja como para decir, bueno, ¿y ahora qué más puede pasar? ¿Qué más puede pasar? Y ahí dije, bueno, vamos a poner algo que digamos, que externamente de la pareja desestabilice totalmente ese mundo para pensar como en un nuevo comienzo. Y bueno, y ahí surgió lo de los zombies. Nada, básicamente porque a mí me gustan esas ficciones y demás, y dije, bueno, vamos a probar por acá. ¿Y por qué Y bueno, decidiste me esto de funcionó. situarlo en la costa y que después, obviamente, se termina yendo para el sur, ¿no? Bueno, las grutas, viste que es una playa, pero que está ahí nomás, en Puerto Pirámides, Sí, sí, digamos, son está todos. en parte de la Patagonia. Eh, y ahí me parecía atractivo porque ahí había dos opciones, ¿no? O colocar eso en una ciudad que tiene su atractivo, porque sobrevivir un apocalipsis dentro de una ciudad tiene sus cosas, pero me parecía mucho más atractivo la escenografía de la Patagonia, Sí, sí. porque por lo abierto había otras, no sé, otras cosas, y además también me llevaba toda esta idea como del desierto argentino, la extensión del desierto argentino, muy así, Sí, yo siglo XIX. leía el libro y también me acordaba de La carretera, ¿no? De Cormac McCarthy. Bueno, sí, yo en mi cabeza en realidad tengo mucho el siglo XIX argentino, porque yo... A ver, se trabó de vuelta. Hola, hola. A ver. Hola, Para hola. explorar un poco... A ver. ¿Ahí me escuchás? Ahora sí, ahora sí. Me No, decías ahí de me la ciudad. desconecté el Wi-Fi, Ah, porque me parece que el problema era ese. sí. Eh, eh, Investigo sobre el siglo XIX, yo estoy en CONICET, bueno, mi doctorado fue sobre Gauchesca, entonces todo ese imaginario lo tengo muy presente y me gusta trabajarlo porque me gusta como elemento narrativo, y además me interesa también como trabajarlo en el sentido de que es algo muy central de la cultura argentina, que todavía, digamos, trabaja en nuestro presente y demás, y me gusta, digamos, rascar un poco de eso a ver qué va surgiendo y cómo puede funcionar narrativamente. Eh, entonces me parecía que la Patagonia era como un escenario interesante para poder trabajar esas cuestiones. Y de hecho también es como, para ellos es como el miedo a lo desconocido, ¿no? No saben con qué se van a enfrentar. Mm. Y sí, claro, bueno, el zombie es por definición, digamos,
un tipo de ser que está en una línea de lo humano, bueno, es un no vivo y un no muerto, está en esa línea, y de alguna manera conforma, digamos así, como una condensación de algo que viene a devorar a lo humano, digamos. El zombie lo único que quiere es destruir, devorar y destruir. Y ahí, todo eso desconocido, ahí es donde yo metí el elemento de la ficción, ¿no? Él dice, bueno, yo conozco de zombies, a los zombies se los mata pegándoles en la cabeza, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, o un pequeño manual de instrucciones. Y bueno, es el terror de lo desconocido, digamos, lo intenté trabajar narrativamente a partir de la tranquilidad que le daba a los personajes la posesión de ese saber, como digamos, de consumidor de esas ficciones. Claro, como vos decís, es una ficción, no tiene por qué tener que ver con la realidad, pero bueno. No, sí, de hecho, en un momento, cuando se están yendo con el auto, escapando, él iba diciendo que no se nos atraviesen varios zombies que nos traben el auto. O sea, se va haciendo toda una Claro, película, ¿no? Se va armando su propia película con la mujer que en realidad nada, medio que toca de oído. claro. Bueno, vuelvo a recomendar el libro, muestro que, bueno, vean con la editorial o con vos, pero en la página están todos los puntos de venta. Sí, en Capital está en muchas librerías, capaz, tal vez en otros lugares del país cuesta más conseguirlo, pero en Capital. Juan, tenés otra novela que sé que Sí. está concursando, bueno, está yendo por ese camino. ¿Podés adelantar un poco de qué va? Sí, ya tengo ahí un borrador muy avanzado, bastante terminado de una novela. Yo después que terminé con el último Falcon, me quedé como muy enganchado con ese mundo ficcional. A mí me gusta la idea ¿viste? La idea de mundo ficcional, ¿no? O universo ficcional. Construir un espacio que puede ser, digamos, potencialmente infinitamente expandible, ¿no? Digamos, por decir algo. Hoy básicamente en esa idea están sostenidos muchas, eh, bueno, alguna literatura, por ejemplo, la de Saer, ¿no? La zona Saer, eso se llamó la zona Saer, que toda la narrativa de Saer transcurre en el delta de Santa Fe, con los mismos personajes que aparecen en una novela, en otra. Lo mismo que se hizo Faulkner con Jack Napatawa y sus novelas ahí en el sur de Estados Unidos. Y lo mismo también lo vemos en el cine, por ejemplo, que yo, desde Marvel a las películas de Freddy Krueger, o sea, esa idea de, bueno, puedo seguir expandiendo el universo, me interesa eso. Eh, eh, y me quedé muy pegado con el mundo del último Falcon y quería seguir por ahí. Y lo que hice, mi idea es con ese mundo escribir con una especie de red de novelas, ¿no? No una saga o no una continuidad de uno, No, dos, tres, con ese cuatro. mismo mundo escribir otras historias. Sí, y Universo más. terminé claro, y tengo nada, un borrador ya bastante avanzado de una novela que transcurre 25 años después de la del Falcon, en ese mismo mundo ficcional, pero en otro lugar. Lo del Falcon transcurre como en un lugar, digamos así, suburbano, como si fuera el Gran Buenos Aires, y esta novela transcurre en la ciudad capital, como si fuera en la capital de Buenos Aires. Estoy hablando con Juan Eh, Ignacio Pisano. Juan, quería preguntarte más, bueno, ¿te queda algún proyecto más que tengas en mente para este año? No, y este año la idea es terminar esa novela, ver de publicarla. Y sí, tengo dos novelas más vinculadas al mundo del Falcon que, que estoy ahí tirando. Yo en este momento, además, tengo un hijo de 1 mes y un hijo de 2 años y medio. Así que mi vida en este momento es mayormente pañales, mamaderas, esas Sí. cosas. Pero cada tanto se me ocurre una idea y me escribo un mail, me mando un mail o tengo un cuadernito a mano que siempre tiro. Y lo que estoy haciendo es nada, tirar ideas, juntar, ir armando para otra novela, para seguir trabajando con eso. Pero bueno, por ahora este año eso, tratar de publicar la que tengo ahí terminada y seguir escribiendo, básicamente. Juan, muchísimas gracias. Fue un placer tenerte acá Bueno, como entrevistado, realmente. Muchísimas gracias. gracias a vos, Mauro, por la invitación y bueno, gracias por los comentarios también y por el tiempo. Un abrazo grande. Chau, Otro chau. para vos. Chau, chau.